Hola a todos. Esta clase va a ser sobre el diseño descriptivo, ya que es el diseño, ¿no es cierto?, que está dentro del diseño de investigación concluyente. Entonces, recordemos un poquito, ¿cierto?, que tenemos dos grandes tipos o dos grandes clasificaciones de los diseños de investigación, ¿ya? Entonces tenemos un diseño de investigación exploratorio, que es el que vimos en la clase anterior, que es no concluyente, ¿ya? Y veíamos que había distintas razones por las cuales el diseño de investigación exploratorio era no concluyente. La principal es porque el objetivo de este diseño es precisamente explorar, ¿cierto?, generar hipótesis, entender mejor el problema de investigación y por lo tanto, dado su objetivo, ¿no es cierto?, no tiene como meta, ¿cierto?, efectivamente, que se tomen decisiones en función de lo que pueda, de los métodos de recolección que se utilicen, ¿no es cierto? Y entonces, por otro lado, teníamos el diseño de investigación que es concluyente, ¿no es cierto? Ahí tenemos dos tipos de investigación o de diseños, como una subclasificación, y hablábamos de los diseños descriptivos y el diseño causal, ¿ya? Y entonces decíamos que el estudio descriptivo, ¿cierto?, tiene como principal objetivo, como su nombre lo indica, la descripción de algo, ¿ya? Por lo general, ¿cierto?, tiene que ver con las características o con las funciones del mercado, ¿ya? El diseño descriptivo tiene como objetivos identificar el perfil y las características de un grupo de consumidores o de organizaciones. También tiene como objetivo conocer las frecuencias de comportamiento. Tiene como objetivo describir las tendencias y la evolución probable de un mercado o producto. Por lo tanto, hablamos de que el estudio descriptivo, ¿no es cierto?, como su nombre lo indica, además de describir las características, las motivaciones, ¿cierto?, lo que busca básicamente es medir algo, ¿ya? Entonces, a diferencia del diseño exploratorio, aquí hay involucrados números, estadísticas, ¿cierto?, porque básicamente es lo que busca. Entonces decimos que el estudio descriptivo requiere de una especificación clara de 6 preguntas de investigación. La primera es, ¿quién? ¿Quién debería considerarse cliente? ¿Qué? ¿Qué información debería obtenerse de los encuestados? ¿Cuándo? ¿Cuándo debería obtenerse la información? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si se quiere realizar el estudio descriptivo, porque lo que se busca es medir los niveles de satisfacción, ¿cierto? Nosotros sabemos que los niveles de satisfacción los vamos a tener, ¿no es cierto?, probablemente, y obviamente depende también del producto o servicio que se esté evaluando, cuando ya haya vivido el cliente, cuando el cliente ya haya vivido la experiencia. ¿Ya? No sirve de nada enviarle, por ejemplo, una encuesta al cliente cuando todavía, por ejemplo, si bien es cierto, a lo mejor compró el producto, si todavía no lo ha utilizado, ¿ya? Porque en los niveles de satisfacción, por ejemplo, se evalúan una vez que el cliente ha probado el producto o servicio, ¿ya? Entonces, ¿con qué nos encontramos? Con que generalmente cuando vamos a comer a un restaurante, ¿cierto?, o cuando llevamos un tiempo tal vez utilizando algún servicio, como por ejemplo el de Netflix, ¿cierto? O alguna otra aplicación. Después de eso viene alguna encuesta en donde se nos consulta, ¿cierto?, cómo han sido, por ejemplo, nuestros primeros 3 meses, ¿no es cierto?, utilizando aquel servicio en cuestión, ¿ya? Otra pregunta es ¿dónde? ¿Dónde debería contactarse a los encuestados, ¿cierto? Si va a ser una encuesta, ¿cierto?, a lo mejor que se va a realizar de manera presencial, tal vez pensar cuáles son los focos en donde es más probable encontrar una gran cantidad de personas, ¿no es cierto?, que cumplan con las cualidades que yo necesito para poder responder ese instrumento, ¿ya? ¿Cómo? ¿Cómo se va a obtener la información de los encuestados y por qué? ¿Ya? ¿Por qué debería obtenerse esta información? Entonces, estas son las 6 preguntas que deberían especificarse. Decimos que el estudio descriptivo, ¿cierto?, considera 2 métodos de recolección de datos, así como veíamos que en el diseño exploratorio los métodos de recolección de datos eran los focus group, las entrevistas en profundidad, ¿cierto?, las técnicas proyectivas. El estudio descriptivo tiene 2.
en la observación y la encuesta. Sin embargo, el más conocido es la encuesta, es el que más se utiliza, ¿ya? Y entonces, dentro de la observación vemos que está la observación personal, la observación mecánica, el inventario, el análisis de contenido, el análisis de rostro. Y en la encuesta vemos que, dependiendo, ¿cierto?, de el medio por el cual se realiza, tenemos encuesta telefónica, encuesta personal, encuesta por correo, encuesta electrónica. Y bueno, alguna que se está utilizando, ¿cierto?, a lo mejor no aparece en este libro, pero que se utiliza bastante, que es la que se realiza, por ejemplo, a veces a través de redes sociales o digitales. Las técnicas de encuesta. La encuesta, ¿cierto?, hablamos de que es un cuestionario estructurado, ¿ya? Y ahí vemos también otra diferencia en relación a los métodos de recolección de datos del diseño exploratorio. Es estructurado porque como mi intención es medir, ¿cierto?, y tomar decisiones en relación a la información que voy a recolectar con este cuestionario, me interesa, ¿cierto?, que la información sea precisa, y entonces lo primero es que el cuestionario efectivamente es estructurado. Además, este cuestionario se aplica a una muestra que debe ser representativa de la población. Entonces, por ejemplo, cuando hace un par de días atrás aparecía que luego del estallido social, una empresa de investigación de mercado había realizado una encuesta, ¿cierto? Y los resultados de esta encuesta indicaban que el 57%, ¿no es cierto? La encuesta siempre se asocia con números, ¿cierto?, bien determinados, estadísticas, que el 57% de los encuestados, ¿cierto?, manifestaba tener bastante temor en relación a perder sus empleos. Cuando entrevistaban a la directora de esta empresa de investigación de mercado, ella comentaba que esta encuesta se hacía todos los años y que casi siempre ese número, esa cifra, era de un 8%. Por supuesto, luego, ¿no es cierto?, de un mes y medio, casi de un mes y medio luego del estallido social, los niveles de incertidumbre son mayores y por lo tanto eso se ve reflejado en los datos, ¿ya? Ahora, por supuesto que para que esta información sea relevante, esa muestra, ¿no es cierto?, en el tiempo, es decir, cuando se aplicó esta encuesta el año pasado o los años anteriores, debería ser una muestra relativamente similar. ¿Por qué? Porque si esta encuesta se aplica, por ejemplo, a personas que poseen, que pertenecen a estratos socioeconómicos más bajos y que a lo mejor tienen trabajos, ¿cierto?, que son mucho más esporádicos, tal vez los resultados son distintos a que si se aplica, ¿no es cierto?, esa misma encuesta a personas que pertenecen a estratos socioeconómicos altos, que tienen puestos a lo mejor de dirección y a lo mejor, donde a lo mejor ellos, la percepción es que es más difícil que pierdan sus empleos. Entonces, la muestra debe ser representativa en relación, por supuesto, a el problema de investigación que se quiere resolver, ¿ya? Se plantea el interrogatorio de los individuos y esto se les plantea preguntas, por ejemplo, en relación, preguntas de tipo demográficas, psicográficas, comportamientos, intenciones, conocimientos, motivaciones, ¿cierto? Y se caracteriza por una recolección estructurada de datos en un cuestionario formal y las preguntas tienen un orden predeterminado. La más utilizada y está compuesta por un cuestionario de preguntas que pueden tener alternativas fijas y preguntas abiertas, ¿ya? Y aquí vemos una clasificación, ¿cierto?, de las encuestas, que en realidad, como les decía anteriormente, la primera clasificación que vemos acá, telefónica, por correo, tiene que ver con el canal por el cual se realiza la encuesta, ¿ya? Y aquí vemos algunas descripciones de estos tipos de encuestas. Lo que a mí me interesa ver, lo que a mí me interesa mostrarles es, que lo vamos a ver, es entonces, en las etapas de la formulación del diseño de investigación tenemos diseñar, ¿no es cierto?, o escoger en realidad cuál es el diseño que es más apropiado en función del problema de investigación que tenemos. Después definir cuál es la información que se necesita y después se especifican los procedimientos de medición y escalamiento. Entonces, quisiera mostrar algunos tipos, vamos a ver algunos tipos de escalas que existen y me gustaría en realidad mostrarlos para que entiendan cuáles son los tipos de preguntas que se pueden hacer en un cuestionario, ¿ya? Por ejemplo, existen escalas que hablamos de que son nominales. ¿A qué se refiere que sean nominales?
Una escala nominal es un esquema de etiquetado o rotulado figurado en el cual los números solo sirven como etiquetas para identificar y clasificar los objetivos. Es decir, cuando yo digo, ¿cómo te enteraste de esta promoción? Porque me interesa saber, ¿cierto? Me interesa medir, recuerden, que es el objetivo, ¿cierto?, del diseño descriptivo. ¿Cuál es el canal que está siendo más efectivo, por ejemplo, para mis clientes? Y coloco correo electrónico, redes sociales o página web de la empresa. En realidad, por ejemplo, cada una de estas etiquetas, que son los nombres, en realidad no son relevantes, solamente sirven para, como el nombre lo indica, como el nombre. Entonces después cuando yo paso cada cliente, ¿no es cierto? Se voy a tener, por ejemplo, 10 clientes que votaron correo electrónico, otros 20 clientes a lo mejor que votaron que fue a través de las redes sociales, y voy a tener otro porcentaje a través de la página web. Cuando yo hago lo que se habla de la tabulación de esa encuesta, lo que hago generalmente es ponerle algún número. Entonces el correo electrónico, todos los que hayan respondido correo electrónico van a tener un 1, los que hayan respondido redes sociales 2, y los que hayan respondido página web de la empresa 3. Así puedo medir, ¿cierto?, cuánto es la cantidad, ¿cierto?, por cada una de esas etiquetas. Otro ejemplo de escala nominal es cuando preguntamos por el género, si es femenino o masculino, ¿cierto? Entonces, aquí no es que yo diga que porque alguien responda femenino o masculino es más grande o más pequeño, es mejor o es peor, simplemente es una etiqueta, como lo indicaba. La otra escala que existe es la escala ordinal, y es una escala de clasificación donde se van a asignar números a objetos para indicar la magnitud relativa en la cual estos poseen alguna característica. Como su nombre lo indica, los números se van a utilizar en este caso, a diferencia de la escala anterior, que eran solo como para clasificar los objetos en categoría. Aquí es para ordenar los objetos en relación a una característica o atributo. Por ejemplo, ¿cuál es su nivel educacional? En este caso, alguien que responde a educación universitaria está por sobre los otros niveles. Hay un orden establecido. ¿Por qué? Porque para que alguien haya estudiado, ¿no es cierto?, la educación universitaria completa, ¿cierto?, necesariamente indicamos que ha pasado por la media, ¿no es cierto?, o ha estudiado más años a lo mejor que en una educación técnica. También cuando preguntamos en base a esta experiencia, ¿visitaría la tienda X con menor frecuencia, con la misma frecuencia y con mayor frecuencia? Lo que ocurre con cada una de estas alternativas es que nuevamente hay un orden establecido. Es decir, cuando veo que alguien responde con menor frecuencia, ¿no es cierto?, puedo hacer una categorización en relación a el número de veces, ¿cierto?, que es menor que si alguien marcara con mayor frecuencia. Sin embargo, no sé cuánto es la diferencia entre esta menor frecuencia y esta mayor frecuencia. La tercera escala es la escala de intervalo, y aquí en esta escala las distancias numéricamente iguales representan valores iguales en la característica medida, a diferencia de la escala anterior. Yo les decía, menor frecuencia, mayor frecuencia, simplemente está ordenando, ¿ya? En relación a una característica, que en este caso es la frecuencia. Pero en la escala de intervalo, los números se utilizan para calificar o evaluar o comparar objetos, de manera que las distancias entre los números correspondan a distancias entre los objetos, en relación a la característica que está mía. Ejemplo, cuando yo digo la calidad de mi bebida fue, y le doy a la persona la posibilidad de elegir entre 1 y 5, ¿no es cierto? La persona o sea, se entiende, ¿cierto?, que la diferencia entre 1 y 2, entre 2 y 3, entre 3 y 4, entre 4 y 5 es una unidad, ¿ya? Por lo tanto, cuando la persona dice que es 1, ¿cierto?, estoy entendiendo que es la calidad que ella percibe de la bebida es menor a que si marcara 5. Pero está medida, ¿cierto?, en una diferencia entre cada uno de estos números que es la misma. Otra característica, o otro ejemplo de la escala de intervalo es, por ejemplo, valga la redundancia, ¿qué nota de 1 a 7 le pondría a usted en cada aspecto a las siguientes tiendas de artículos deportivos que usted conozca? Entonces, si se fijan, yo digo precios convenientes, y la persona va a poner una nota a cada una de estas marcas del 1 al 7. Sabemos, ¿no es cierto?, que la nota del 1 al 7, la diferencia entre 1 y 2, 2 y 3, 3 y 4, etc., es la misma, ¿ya? Y por último tenemos la escala de razón, que la escala de razón, vamos a volver a
La escala de razón posee todas las propiedades de las escalas nominal, ordinal y de intervalo, pero además tiene el punto cero absoluto. Permite al investigador identificar o clasificar objetos, jerarquizarlos y comparar los intervalos o las diferencias. Entonces, acá tenemos una escala, como aparece aquí en los ejemplos, yo digo, indique en qué rango se encuentra su edad, ¿cierto? Y aquí la diferencia fundamental un poco entre las escalas anteriores, además de que las incluye, es que aquí sí considero el cero. Puede ser que alguien todavía no tenga un año, por ejemplo. O puede ser que el ingreso familiar mensual sea menos, o sea, considera en este caso el ingreso parte desde cero, ¿cierto? Podría haber, lo incluye, puede ser estar dentro del intervalo. ¿Ya? No voy a entrar en explicar esto, lo que me interesa acá es el tema del diseño de los cuestionarios. ¿Qué es importante? Primero especificar bien cuál es la información que necesito, porque las personas actualmente tienen tan poco tiempo, ¿cierto? Que cuando yo hago un cuestionario con demasiadas preguntas, en donde puedo estar incluyendo preguntas, ¿no es cierto?, que a lo mejor no son tan relevantes para cumplir los objetivos de mi investigación o para responder al problema de investigación que estoy realizando, puedo incurrir, ¿no es cierto?, en aumentar la probabilidad de que esa persona no termine de responder el cuestionario. Y si la persona no responde el cuestionario completo, el cuestionario queda invalidado. ¿Ya? Lo otro, especificar el tipo de cuestionario, el medio de administración, determinar el contenido de las preguntas, ¿cierto? Determinar la estructura de las preguntas, el texto que van a llevar, ¿cierto? Determinar la secuencia que van a tener, las características físicas del cuestionario, y revisar los pasos anteriores y siempre hacer una prueba. Entonces, tenemos preguntas en los cuestionarios que pueden ser, como mencionábamos anteriormente, de respuesta abierta y de respuesta cerrada. Las respuestas abiertas, que están relacionadas, ¿cierto?, con la investigación exploratoria cualitativa, ¿qué ventajas tiene? Que hay mayor información, hay una mayor riqueza, ¿cierto? Porque la persona se puede explayar, ¿no es cierto? A lo mejor hablar mucho más desde sus sentimientos y damos la posibilidad de que sea la persona quien nos indique, ¿no es cierto?, o quien nos comente cuál es su percepción con sus palabras de lo que piensa sobre algún aspecto. La desventaja es que la posibilidad del sesgo del encuestador. Al registrar e interpretar las respuestas, ¿no es cierto?, yo puedo estar interpretando algo, ¿no es cierto?, de lo que está respondiendo esa persona, que tal vez no es necesariamente lo que ella quiso decir, ¿ya? También hay dificultad para tabular y analizar las respuestas, ¿ya? Cuando yo hago un focus group, por ejemplo, y lo transcribo, y después tengo que analizar, dado que no hay respuestas fijas, sino que más bien estoy analizando respuestas abiertas, hay más dificultad, ¿no es cierto?, para poder analizar esas. En cambio, las preguntas de respuesta cerrada, que están más asociadas con la investigación concluyente, ¿cierto? Las ventajas es que son más rápidas, menor costo y tiempo, ¿cierto? Reducen el sesgo del encuestador porque la persona, las respuestas que dan los encuestados, ¿cierto?, están definidas. Las desventajas es que requieren de tiempo y pruebas para ser validadas, el sesgo de orden y la restricción de la opinión del encuestado de alternativas posibles, ¿cierto? Por eso que es tan relevante poder realizar un diseño exploratorio, algún tipo de método o de investigación exploratoria previo al diseño descriptivo. Porque yo les comentaba antes, si yo hago la encuesta, ¿cierto?, y considero las opciones que yo creo que son, tal vez hay alguna opción dentro de la pregunta que no estoy considerando y que sí es importante. Y eso generalmente podría salir en una conversación en un focus group o en una entrevista en profundidad o analizando data secundaria con el público objetivo. Lo otro que también siempre se recomienda, y por eso yo les decía que para su trabajo incorporaran un focus group porque era más sencillo, porque cuando uno hace un cuestionario, en este caso, tienen que, la idea es que cuando tienen el cuestionario, le dan una revisión, ¿cierto? Y después lo ideal es que lo apliquen a una muestra pequeña. Acá se dice 30 personas, ¿cierto? Pero en general, ¿no es cierto?, con unas 10 personas que hagan el cuestionario les va a servir para poder determinar si hay alguna pregunta que no se entiende, si hay alguna alternativa, ¿no es cierto?, que a lo mejor no quedó bien, etc. ¿Ya? Eliminar tal vez preguntas que son innecesarias.
Recomendaciones para el diseño de cuestionario. El cuestionario debe ir de lo general a lo particular o específico. El cuestionario debe ser corto, se deben eliminar las preguntas innecesarias para el objetivo de la investigación, porque lo que les explicaba antes. Se deben utilizar palabras simples, no usar adjetivos o palabras confusas que tengan diferentes significados o interpretación. Por ejemplo, bueno, les voy a mostrar ahora un caso. No hacer preguntas tendenciosas o sesgadas que guíen una respuesta determinada. ¿Le parece bueno el servicio que ofrecemos? Cuando uno hace ese tipo de preguntas, ya está sesgando a que la persona responda que le parece bueno. Lo ideal sería que esa persona pudiera evaluar en una escala qué le pareció el servicio. Y en función de eso, uno evaluar que, por ejemplo, si los hacemos evaluar entre 1 y 5, y la mayoría, el 80% de los encuestados votó 5, entonces nosotros podríamos concluir, ¿cierto? O inferir que la mayor parte de los encuestados está conforme, ¿cierto?, con la calidad del servicio. En vez de preguntarle a una persona, ¿le parece bueno el servicio, sí o no? ¿Ya? Porque ahí estamos sesgando. No hacer preguntas dobles. ¿Usted considera que los empleados fueron cálidos y amables? ¿O fueron rápidos y amables? Ahí estas preguntas, a eso se refiere con no hacer preguntas dobles. Pero si yo pregunto esas dos cosas, ¿cuál es el problema con el que me puedo encontrar? Que las respuestas que se den están sesgadas. ¿Por qué? Porque los empleados pueden haber sido rápidos, pero no amables. Y la persona va a tender a responder tal vez que sí, o al revés, va a responder que no, cuando en realidad una de esas dos cualidades sí se dio. Entonces, por eso se evitan las preguntas dobles. Las preguntas sobre datos personales o temas difíciles o sensitivos deben ir al final del cuestionario, ¿ya? Porque si no la persona, ¿no es cierto?, puede quedarse mucho tiempo, ¿cierto?, ahí en esa pregunta, o puede no querer seguir respondiendo el cuestionario, ¿ya? Entonces, vamos a volver a... Entonces, ¿qué es importante, cierto? Que sepan que el diseño descriptivo, ¿cierto?, tiene como objetivo medir, ¿cierto?, describir ya sea las características de los encuestados, cuáles son sus preferencias, ¿cierto?, cómo están evaluando la calidad de servicio, pero no en función de si les gusta o no, sino de variables que sean más bien objetivas. Y ahí, en el fondo, por eso es que se utilizan los números o las estadísticas, ¿ya? Con eso quedamos por la clase de hoy.